that people in the Hispanic world know about Jesus Christ. They know about the Bible. They know about God. They know about salvation, at least in some ways. They have biblical terminology because of the impact, historically, of the Roman Catholic Church. But they don't know Christ. And they don't know the gospel of grace. And they don't know the full revelation of Scripture. So this is a critical, God-ordained conference. And I am believing that it's going to be more than a conference. It's going to continue to generate a movement. Viendo esto, yo puedo ver unas cosas. Primero, le da mucho crédito a la Iglesia Católica Romana por el conocimiento bíblico o no conocimiento bíblico que tenemos en Latinoamérica. En esto yo veo que no toma en cuenta el papel evangelístico de las iglesias históricas. Y las iglesias históricas son aquellas como la Bautista, la Reformada, la Luterana, la Presbiteriana, la Anglicana, la Metodista, que vienen un poco más después, poco después de las Anglicanas y todas estas iglesias que acabo de mencionar. Se considera una iglesia histórica. Y por qué no decirlo también la Pentecostal. Y voy a leer una de las cosas que han escrito. Este video ha creado una gran respuesta con respecto a la historia de la iglesia. Y aquellos que quieran leer el protestantismo en Latinoamérica, pueden leer el libro que están viendo ahorita en la pantalla. Está disponible en luisjoel.com. Usted escriba el nombre del libro o escribe el nombre del autor y lo va a ver y va a poder leer la historia del cristianismo protestante en nuestras tierras. Así que lo que MacArthur está diciendo, así como en El Fuego Extraño, él dijo cosas que no son ciertas acerca de la historia de la iglesia, acerca de que los dones ya cesaron después del segundo siglo. Y Gary Shogren ha escrito con respecto, que también usted lo puede encontrar en mi blog, eluisjoel.com, cómo se documentan en el segundo siglo y hasta el tercer siglo operando los dones. Y cómo es que San Agustín, que también hace un gran alarde, MacArthur y Steve Lawson con respecto a él, donde dice San Agustín de que los dones no se miraban en su tiempo, no porque habían cesado, sino porque la carnalidad de las personas no dejaba que los dones operaran. Así que es otra forma de ver la historia. Y en este punto también MacArthur enseña su ignorancia o su falta de conocimiento, si queremos ser un poco más suaves con respecto a la historia. Dice Francisco Jesús Borges Cuculham. Este es un misionero anglicano en Italia, chileno. Dice, el primer iberoamericano ordenado en la historia fue el presbiteriano reverendo José Manuel Ibáñez Guzmán en 1871. Estudió teología primeramente con el reverendo David Turnbull para luego concluir sus estudios en Sacramento, California. Hablando acerca de MacArthur, dice, no tiene idea que el primer edificio protestante aún en pie en Latinoamérica es la actual Catedral Anglicana de San Pablo, St. Paul's Cathedral, en el Cerro Alegre en Valparaíso en 1858. Y en 1868 se consagró el primer templo presbiteriano en Chile, que sigue en pie hasta hoy día. Así que cuando MacArthur dice de que no se ha predicado el evangelio, que la gente conoce de una u otra forma a Dios solo por la Iglesia Católica, como que si no existe otra denominación dentro de Latinoamérica, está demostrando mucha de su ignorancia. Dice Artur Perales, que también sale en esta noticia que salió en internet. Dice, en México los primeros misioneros fueron luteranos alemanes, llegaron a Chiapas en el siglo XVI y murieron como mártires antes que cualquier misionero gringo o inglés siquiera. O sea que el evangelio ha estado presente, predicado. Si es que no aceptan como buenos evangélicos o como protestantes, no aceptamos que Roma predica el evangelio, han habido evangélicos predicando la palabra en Latinoamérica. Edgar Pacheco, que es un hermano metodista mexicano, Arthur también es mexicano, él ha sido muy influyente, él es arminiano, pero ha sido muy influyente en las cosas que él está diciendo dentro de México. Y dice, en verdad no entiendo
es demeritar al trabajo pentecostal que se hizo en Latinoamérica. En 50 años, y está hablando un metodista, en 50 años de haberse dado el lavamiento pentecostal, ya había ganado más almas que en los 400 años habían trabajado los bautistas. Y es cierto, esto, el movimiento pentecostal no solamente es una locura, como a veces MacArthur lo quiere proyectar. Hay un movimiento pentecostal reformado en Brasil, liderado por el obispo McAllister, un obispo de las Asambleas de Dios, que aún los propios presbiterianos, presbiterianos fieles allá en Brasil lo han reconocido. O sea, que esto es lo que está pasando en Latinoamérica. No es algo que es un campo blanco totalmente, como MacArthur lo quiere pasar. Más de 350,000 iglesias se abrieron alrededor del mundo, más de 35,000 misioneros, etc. ¿Por qué esta ridícula tendencia de militar al pentecostal? ¿Por qué no reconocen que están trabajando sobre suelo ya sembrado y donde se vertió dolor y lágrimas? Solo por eso es que este neocalvinismo me causa desagrado total. Lo chistoso es de que sí, MacArthur es neocalvinista, aunque él en sus videos él dice que él le teme ese movimiento, que no lo pasa tampoco. Pero esto es lo que estas personas han dicho. El segundo punto que dice MacArthur es: no conocen a Cristo. Que en Latinoamérica no se conoce a Cristo. Yo me pregunto si él ha estado en Guatemala alguna vez. Y mucha gente dice, y esto es un caso pastoral que les voy a dar. Yo es cierto, dejé Latinoamérica a los 10 años, pero me he estado hablando con misioneros, he estado leyendo las revistas teológicas acerca de misiones, y una cosa que sale, que enseñan en Latinoamérica, y desgraciadamente vamos por este caso en una iglesia de Cash Luna. Una persona de Cash Luna, que no lo estoy apoyando yo en su doctrina o en sus payasadas que hace, pero es un ejemplo muy difícil que la gente se convierta a esta gente de este nuevo calvinismo, este neocalvinismo. ¿Por qué? Porque una persona un hombre, un varón, esposo, padre de familia, que era borracho, que era mujeriero, que fumaba, que le gustaba ir a las fiestas. De repente llega una iglesia pentecostal o de otra índole que no es de agrado de MacArthur y cambia. Ya no toma, ya no fuma, ya no desparrama su dinero, todo lo da a su familia y es una persona que va todos los domingos a la iglesia. Que alguien me venga a decir: usted nunca ha oído de Cristo, usted no conoce el Evangelio ha hecho un cambio en esa persona. Entonces, ¿qué clase de Evangelio cambió a ese individuo? Yo de niño pude ver todos esos cambios y aún están en la iglesia. Yo de niño he podido ver gente y ya de adulto, he podido ver gente que no tienen el Evangelio 100%. Los corintios no lo tenían tampoco, pero eran amados por Dios. Pablo no dice: ustedes no han oído bien el Evangelio. Y ese es el problema ético, pastoral que crea cuando MacArthur dice estas cosas. Porque lo que está diciendo es que los misioneros hicieron un mal trabajo y que ahora sí van a conocer el Evangelio. Porque vemos el desorden que está en Latinoamérica por vía del pentecostalismo. ¿Qué pasa con Corintios? Entonces, Pablo hizo un mal trabajo con los corintios porque el desorden que hacían en sus cultos. ¿Qué pasa entonces con Gálatas? Que muy pronto, dice Pablo, lo dejaron a él para seguir otro evangelio, que no existe otro evangelio. ¿Qué pasa entonces con todo esto? ¿Qué clase de ética pastoral o qué clase de modelo está trabajando MacArthur para él poder decir estas cosas? Yo creo que es un mal modelo, que no va conforme a la Biblia. Tenemos que trabajar, como dice Edgar Pacheco, que se está sembrando y que se está trabajando sobre suelo ya sembrado y donde se vertió dolor y lágrimas. Casi todos los que se convierten a este movimiento de MacArthur, este neocalvinismo en Latinoamérica, la mayoría no son nuevos convertidos. La mayoría son personas de que ya conocían al Señor, que habían cambiado sus vidas y simplemente ahora oyeron este mensaje y se pusieron: ojo, esta es la verdad, esta es la verdad. Sí, es la verdad. Yo no niego que sea una mentira.
Pero como McAllister dice, este obispo de Sudamérica, que ha hecho un video, si usted lo busca en YouTube, ponga Luis Jovel McAllister y lo va a encontrar, pentecostal reformado. Y usted puede ver que ellos están tratando de reformar la iglesia de por dentro, no sacando a las personas de las iglesias como hace Paul Washer y hacer otra iglesia, sino tratar de reformar la iglesia. Si Núñez y toda esta gente dice que quieren hacer una nueva reforma, hagan la reforma por dentro de los que ya están salvos, porque si no, lo que están haciendo es robando ovejas. Punto número 3. No conocen el evangelio de la gracia. Una vez más, ¿qué predicaron y predican entonces los misioneros presbiterianos, luteranos, reformados, bautistas y muchos pentecostales? No todos los pentecostales son arminianos, y aún los arminianos se ha reconocido de que predican la gracia de Dios, porque solo por gracia pueden ser salvos. Que no conocemos la gracia de Dios, entonces, si no conocemos la gracia de Dios, entonces no somos salvos simplemente. He puesto estudios en mi blog y una vez más de cuántas personas se han convertido en Latinoamérica. Estudios tras estudios, y muestran por qué el Papa Francisco está tan afligido. Afligido porque sus filas se están haciendo más pequeñas en Latinoamérica, porque el evangelio está siendo predicado. Y nadie puede decir que predica el perfecto evangelio, porque todos tenemos tendencias. Pero si el propio catolicismo le tiene miedo a este movimiento, porque está perdiendo adeptos, porque la gente está dejando de adorar sus ídolos, porque la gente está tratando de seguir vidas santas. Si el propio catolicismo romano está afligido de esto, ¿por qué MacArthur también? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué MacArthur también tiene miedo a este movimiento? Ah, porque está mal. ¿Por qué lo dice él? Una vez más, yo digo, dígaselo a la esposa de aquel hombre de que tomaba, fumaba, desparramaba su dinero, que no le daba de comer a sus hijos, y ahora sí, él trabaja para su familia. Dígale eso a la esposa. Dígale eso a sus hijos. Es otra cosa que está pasando. Una reforma tiene que cambiar no solamente el modo de pensar, sino el modo de vivir. A Rick Warren lo han criticado mucho, porque Rick Warren dice que la próxima reforma no tiene que ser de credos, sino de hechos. Y desgraciadamente esa ha sido la historia de la reforma. La historia de la reforma cambió totalmente el modo de pensar, pero el modo de llevar el evangelio, el modo de vivir, cambió hasta cierto grado, pero no como la doctrina reformada se esperaba que hiciera. Y para decirles que Lutero, antes de morirse, él se estaba quejando de que en Wittenberg, en su propia ciudad donde él comenzó la reforma, la gente no cambiaba. Así que eso no es nuevo. Y vamos a decir entonces, tenemos que mandar allá misioneros a Europa, que son blancos, porque el evangelio que oyeron ya se olvidaron. Recordemos que los europeos aún en su constitución europea han dejado la Biblia y Dios afuera. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no mandamos para allá gente? Porque es más fácil hacer que los latinos crean lo que esta gente nos viene a predicar. ¿Y por qué no se va mejor para los europeos? Una buena pregunta. Punto número 4. Tampoco conocen la completa revelación de las escrituras. Esto sí es un gran problema. Y aquí es donde voy yo viendo la inconsistencia de MacArthur. Tenemos la Biblia completa en Latinoamérica. No somos una tribu de que solo nos han traducido el Nuevo Testamento y estamos esperando que nos tengan el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Tenemos la Reina Valera, 1960, 1995, 2000, 2015, lo que sea. La Biblia de las Américas, una versión internacional, Dios habla hoy y otras. No que son solo escritura. No que dicen que... Cuando me acuerdo, MacArthur tiene muchos fotos donde él está así, con la Biblia. Que esto es lo que lo va a salvar. Esta es la revelación. No es esa la revelación que tenemos en Latinoamérica también.
¿A qué se merece? ¿A qué se refiere entonces MacArthur cuando dice que no tenemos la completa revelación de las Escrituras? ¿De qué revelación está hablando? Kundalini, como él tanto dice, unas nuevas revelaciones. Con esto muestran que su concepto de sola Escritura quiere decir si crees lo que ellos creen sobre la sola Escritura. Eso es lo que está pasando. Están manipulando MacArthur y este movimiento, que la sola Escritura es lo que nosotros vamos a decir, lo que ellos están diciendo. La sola Escritura quiere decir que nosotros tenemos este libro y esto es la completa revelación de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos falta en Latinoamérica? Esta es la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. ¿Qué es lo que falta entonces si él dice que falta aún revelación para nosotros en Latinoamérica? Simplemente entonces él no es sola Escritura. Él lo que quiere es que creamos como él. Y para finalizar, dice, la conferencia que están haciendo en la República Dominicana es ordenada por Dios. Y estoy usando el término en español. Está ordenada por Dios. ¿Cuándo oyó Núñez o cuándo oyó MacArthur esto? ¿No que Dios no les habla? ¿No que ya todas las órdenes de Dios están acá? Y bueno, y pueden decir, es que lo que pasa es que hay que ir y predicar el evangelio. Ajá, sí, pero no está en la Escritura, no está que en la República Dominicana en tal fecha tiene que hacer tal conferencia. ¿Dios se lo dijo? ¿Por qué entonces critica a las personas que presumen saber lo que Dios quiere? Y dice, mientras que él mismo sí puede hacer tal cosa. ¿Ven cómo MacArthur y muchos de estos personajes rechazan ver esas actitudes en otras personas? Pero ellos sí se atribuyen que Dios les ha revelado de alguna forma o les ha hecho entender de una forma que lo que ellos quieren hacer está ordenado por Dios. Mis queridos, yo creo que MacArthur en lo personal es una persona que no se tiene que tomar en cuenta en muchas cosas. Yo no es una persona que yo confío en él. Es una persona de que hay que oírlo, pero con un grano de sal, con cuidado. Pero cuando en 42 segundos que hemos visto, que este corto clip que puse del video de él, ahí pudimos ver que le da mucho crédito a la Iglesia Católica, ignora totalmente el trabajo misionero de los 5 siglos ya, de 4 siglos, y dice que no conocemos a Cristo en Latinoamérica, que no conocemos el Evangelio de la Gracia, a pesar de que presbiterianos, luteranos, reformados han ido, y les insto una vez más a leer el libro Rostros del Protestantismo de Latinoamérica. Dice que tampoco conocemos la completa revelación de las Escrituras, a pesar de que nosotros tenemos toda la Escritura ya traducida en nuestra lengua, y a pesar de que él cree en la sola Escritura, y finalmente cree que Dios ordena, que Dios les dijo a ellos que ha ordenado X conferencia. Y me imagino que él ha de pensar lo mismo de su conferencia de pastores, que Dios lo ha ordenado. No sé, pero siguiendo ese patrón, entonces esa sería la conclusión más lógica. ¿Qué podemos hacer entonces, mis hermanos? Primeramente es indagar las Escrituras. Ver si lo que dice MacArthur es cierto. Ver si es cierto que todo aquel que tenga el 666 durante la tribulación se salva. Cosa que la Escritura dice que no. Ver si el suicidio está perdonado por Dios. Si el que suicida se va al cielo porque Dios le perdonó todos los pecados. Dice que el que peca deliberadamente, ya no hay más. Ya no hay más perdón de él, porque no pueden volver a crucificar a Cristo. También nos lleva a leer más de la historia nuestra, porque estos personajes traen su evangelio, su interpretación de la sola Escritura, su interpretación de todo del evangelio, y dicen, ustedes nunca lo han oído. Pero si nosotros conocemos la Escritura, y si nosotros conocemos nuestra historia,
entonces estas personas, así como estos hermanos como Francisco, como Arthur y como Edgar, pueden responder, no, usted está equivocado. Usted está equivocado y no insulte, por favor. No insulte. Y no insulte la memoria de los misioneros que dieron sus vidas para que este evangelio se predicara en Latinoamérica. Yo les dejo este pensamiento, este mensaje, y espero que podamos meditar, orar por MacArthur, orar por todos estos hermanos que de una u otra forma quieren traer el evangelio a Latinoamérica, su evangelio, pero no quieren trabajar con lo que ya Dios ha hecho en Latinoamérica. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Un recordatorio, luisjovel.com no es gratis. luisjovel.com se paga. luisjovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios, y necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología. Así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com, puede apoyar $5 al mes, $10 al mes, $20 al mes y si quiere $100 al mes. Pero también puede apoyar por PayPal. Ahí puede poner el monto que usted quiera, de que usted disponga. Y claro, se lo vamos a agradecer aquí, tanto mi persona como John Paul. Lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros, pagar, en mi caso, pagar las clases que tengo en el seminario, para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted. Así que yo le invito a apoyar a luisjovel.com en lo que usted pueda. Patreon es la mejor opción, no tiene que pagar $100 de una sola vez, sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga. Así que le invito a apoyar